Dios les bendiga, amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas. Es para mí un gozo, un privilegio en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. En esta oportunidad, nuevamente, continuando esta serie de estudios bíblicos en el libro de Hechos de los Apóstoles. Hoy nos toca estudiar siempre en el capítulo número 13 de los versículos 44 al 52. Y para aprovechar al máximo el tiempo que tenemos disponible, vamos a orar ahí en donde tú te encuentres. Inclina tu rostro y acompáñame a orar para que este momento de alimento espiritual sea de bendición para todos y cada uno de los que estemos presentes a través de este video que se está transmitiendo. Amado Padre, que estás en los cielos y en todo lugar, te damos gracias por tu misericordia, por tu gracia, por tu bendición, por tu amor y por tu bondad. Te damos gracias, Padre, porque hoy nos permites estar reunidos acá en una coinonía con los hermanos, con las hermanas en la fe, así como también amigos y amigas. Te pedimos, Señor Jesús, que seas tú quien tome el control total de nuestras vidas. Que seas tú, Señor, Maestro de Nazaret. Tú diste tu vida en la cruz del Calvario por nosotros, los seres humanos, para darnos salvación, sanidad, libertad, vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Hoy está vigente tu gracia redentora en la fe en ti, Señor Jesús. Y por lo tanto te pedimos que tomes el control total de los aires, de los lugares en donde mis hermanos y mis hermanas en la fe, como aquellos amigos y amigas, se encuentren. Que todo estorbo, todo obstáculo, todo intento del enemigo de querer perturbar este momento sea reprendido, sea atado, sea sujetado, sea echado fuera en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, Señor. Y que haya gozo, regocijo, que tengamos hambre, tengamos sed, anhelo y deseo sincero de aprender de ti a través de tu palabra, Señor. Espíritu Santo, que la revelación venga a través de ti, porque tú eres el consolador, porque tú estás siempre a nuestro lado para darnos esa guianza, restaurando y transformando nuestras vidas, tocando el corazón, empezando un trabajo como aquellos soldados que van adelante, abriendo brecha, abriendo camino en los corazones y en las vidas de aquellos que no te conocen, Señor, para que muy pronto tú, Señor, toques sus corazones y ellos abran los mismos para que te reciban como Señor y Salvador de sus vidas. Lo declaramos en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra. Concédenos sabiduría, entendimiento, discernimiento, revelación, para recibir esta palabra, para que la pongamos por obra. Escríbela en nuestro corazón, mente, pensamiento, entendimiento, en espíritu, alma, cuerpo y todo nuestro ser, para ponerla por obra. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. En esta oportunidad, continuando el estudio bíblico del libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 13, de los versículos 44 al 52. Vamos a leerlos para entrar ya en el estudio de los mismos. Ahí, donde quiera que estés, toma tu Biblia y vamos a leer. Bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así la palabra de Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 44 al 52, dice así: El siguiente día de reposo, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé,
hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas, y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Amén. Definitivamente, hoy vemos, como lo decíamos al principio, continuando el estudio con todo nuestro corazón y el anhelo de aprender, de ir conociendo, y eso mismo nos va a hacer crecer e ir poco a poco llegando a la madurez espiritual. Y por lo tanto, yo te digo, amado hermano, amada hermana, en Jesucristo, amigo y amiga, hoy el Señor, en medio, como lo hemos dicho siempre y lo vamos a seguir recalcando, en medio del pecado, de la maldad y del rechazo de la palabra que muchos tienen, siempre va a haber una luz en la oscuridad. Esa luz es la de Cristo Jesús. Hoy nos damos cuenta en el versículo 44 que dice: el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Vemos que en todo tiempo, no importa los obstáculos, los ataques que el enemigo pretende levantar muchas veces en contra del Evangelio de Jesucristo, en contra de los siervos y de las siervas, que día con día, no importando los peligros o las circunstancias adversas, están ahí, llevando la palabra. Acá en el versículo 44 nos dice que Bernabé y el apóstol Pablo, que ya habían un día de reposo, habían estado en la sinagoga, fueron invitados nuevamente para que llevaran el mensaje de las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús a los judíos y también a los gentiles que se reunían en la sinagoga en el día de reposo. Recordemos que en la ley mosaica, en ese tiempo, se guardaba el día sábado como el día de reposo, y en ese día nosotros nos damos cuenta que aún el Señor hizo milagros, y por lo tanto Él fue perseguido, lo atacaron, porque decían los líderes religiosos que estaban cegados, que estaban sordos, que el Señor quebrantaba el sábado. Él les explicó que el reposo era y es Él. Entonces vemos que este día sábado era día de reposo para los judíos, y nos damos cuenta que ellos se reunieron ellos tenían el anhelo por la verdad, tenían un deseo genuino de seguir recibiendo la palabra de Dios. Y eso es algo muy hermoso cuando tenemos hambre, cuando tenemos sed, anhelo y deseo genuino de aprender de Él, de recibir sus ricas bendiciones a través de su palabra y de todas las demás bendiciones que Él nos provee. Vemos que el escuchar atentamente la palabra de Dios es algo hermoso, es algo lindo, que no tiene precio, que no tiene valor terrenal. Es un regalo de Dios. Entonces, recordemos algo muy importante, que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios.
Romanos 10:17. Entonces vemos acá que había un sector de los judíos y de gentiles que anhelaban y deseaban la palabra. Hoy en día también hay muchas almas que desean escuchar las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Y muchas veces no tienen acceso a ella por diferentes circunstancias. Y es ahí en donde tú, amado hermano, amada hermana, tenemos el mandato del Señor. Quizás no todos tenemos los mismos dones y talentos en cuanto al ministerio evangelístico, pero sí, nuestro deber es dar las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Entonces vemos que en el versículo 45 dice: pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Vemos algo que es muy triste hoy en día. El ateísmo se ha infiltrado tanto en la sociedad de los países. Vemos hoy en día que muchos han llegado al extremo de pelear en contra del Señor. Entonces vemos que acá la oposición de los judíos se llenaron de celos, y celos religiosos, porque sabemos que los celos mundanos es una atadura que el enemigo le pone a las personas. Entonces vemos acá que dice la palabra de Dios que la oposición de los judíos hizo más adelante que el apóstol San Pablo y que Bernabé se tuvieran que ir a los gentiles. Y dice la palabra de Dios, los judíos rechazaron el mensaje del evangelio. Miren qué tremendo lo que hoy en día sucede. Muchos rechazan el llamado del Señor. Vemos que esto fue debido a los celos religiosos. Los celos religiosos son terribles. Quiero que aquí mismo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, versículos 5 y 13, la palabra del Señor acerca de los celos que estamos hablando, celos religiosos, dice en el versículo 5, capítulo 17, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Y en el versículo número 13, siempre acá el capítulo 17 de Hechos, dice: cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Vemos aquí, a la luz de la palabra, los celos religiosos. El pueblo de Israel, empezando por sus líderes, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los saduceos, estaban muertos espiritualmente. La religiosidad los carcomía, y por eso fue que ellos rechazaron al Señor Jesucristo. Entonces, nos damos cuenta a través del tiempo que los opositores al evangelio tristemente siempre van a existir. También sabemos que aquí hay algo que dice que se pusieron a rebatir. Tú sabes, amado hermano, amada hermana en Cristo, que muchas veces cuando exponemos principalmente las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús, hay muchas personas que se oponen, hay muchas personas que incluso, como lo hemos dicho, blasfeman. Muchas personas se oponen al evangelio, y yo te digo, muchas veces se ponen a rebatir. Y eso fue lo que pasó. Lo que decía el apóstol Pablo con una gran vehemencia, y esos hombres que estaban ahí estaban endemoniados. Rebatían, pero de una forma tremenda, lo que el apóstol Pablo decía. Vemos que dice en este
versículo 45, que se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Miren qué tremendo. Tú sabes que cuando alguien en cualquier aspecto de la vida está contradiciendo, esa contradicción es cuando muchas veces se rebate lo que tal vez alguien está expresando o está haciendo en ese momento. Y en el Señor sucede. Muchas veces hay personas que se ponen a rebatir, a contradecir el Evangelio. Y es muy triste, es muy lamentable. Estas personas poseídas por espíritus inmundos, que el Señor Jesucristo reprenda al enemigo, hacen esto. Y era lo que precisamente estaba haciendo estos judíos en ese momento. Y vemos que blasfemaban. Si hay algo que es ofensivo a Dios, es la blasfemia. Ustedes saben que la blasfemia es algo abominable ante los ojos de Dios. Y aquí mismo quiero, para que quedemos bien sabidos lo que es tristemente los alcances de la blasfemia y qué es lo que significa desde el punto de vista bíblico y desde el punto de vista terrenal. La blasfemia. Aquí mismo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo 6, nos dice: pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Miren qué tremendo. En 1 de Timoteo 1:20, la palabra del Señor nos dice, en 1 de Timoteo 1, versículo 20, nos dice: de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Miren qué tremendo. Miren qué tremendo lo que definitivamente trae las consecuencias de la blasfemia. En Santiago 2:7, quiero que me acompañen. En Santiago 2:7 también la palabra del Señor acerca de esto nos dice: no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Miren qué tremendo. El apóstol Santiago también lo expresa tristemente lo que es la blasfemia. Y en Apocalipsis, capítulo número 13, versículo 1, miren lo que dice la palabra del Señor acerca de esto. Y en donde leemos y nos damos cuenta, dice acá la palabra del Señor, dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Miren qué tremendo eso. Entonces, amado hermano, amada hermana, mira lo que es esto. Y desde el punto de vista secular, la Real Academia de la Lengua Española, en el Diccionario Práctico Moderno, define la blasfemia como que es una palabra injuriosa, ofensiva. Esta palabra viene del idioma griego blasfemia, pero no con F, sino que en lugar de la F, P, H. Y al idioma castellano o español es blasfemia, que también significa injurias. Vemos que bíblicamente ya lo hemos leído y nos denota que la blasfemia es una actitud irrespetuosa que se expresa
mediante una acción dirigida en contra de Dios, de ofender abiertamente al Señor. Y eso es algo tremendo. Y para que lo terminemos de entender aún más, quiero leerles acerca de esto mismo. La Biblia traducción, lenguaje actual nos dice: pero cuando los judíos vieron reunida a tanta gente, tuvieron envidia. Entonces comenzaron a decir que Pablo estaba equivocado en todo lo que decía, y también lo insultaron. La Biblia, palabra de Dios para todos. Cuando los judíos vieron a todos ahí, se llenaron de envidia. Insultaban a Pablo y se oponían a lo que decía. La Biblia de Jerusalén 1975 dice: los judíos al ver la multitud se llenaron de envidia y contradecían con blasfemias cuanto Pablo decía. Miren qué tremendo. Miren qué tremendo esto, porque definitivamente era una vehemencia, era una cólera como nosotros podemos imaginarnos, ¿verdad? Que los carcomía. Pero era porque el enemigo, que el Señor los reprenda, les había metido eso. Entonces vemos en el versículo 46, nos dice: entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. A través del tiempo, específicamente del Antiguo Testamento, nos damos cuenta que el pueblo de Israel siempre ha sido un pueblo rebelde, duro de corazón. Ellos, sabemos la historia que habla la Biblia en el Antiguo Testamento, específicamente, anteriormente lo hemos dicho, en los libros primero, segundo de Samuel, de Reyes y de Crónicas de los Reyes de Israel, cómo el pueblo de Israel fue desobediente y rebelde a Dios. Rechazaron la palabra de Dios, y ya estando el Señor también los rechazaron a Él. El plan de salvación que Dios tenía para los judíos, ellos los rechazaron, y debido a ese rechazo, Dios permitió que a nosotros los gentiles también alcanzáramos ese plan de salvación, que en primer lugar era para el pueblo de Israel y para todo aquel que no importara que no fuera israelita, pero que se acercara a Dios de corazón. Pero ellos rechazaron al Señor Jesucristo. Dice la palabra que acá el apóstol San Pablo y Bernabé hablaron con denuedo, con confianza espiritual, así con una gran valentía, la palabra de Dios. Nosotros sabemos que denuedo significa esfuerzo, valor, intrepidez. Y bíblicamente es lo que se expresa con franqueza, con convicción plena y con carácter. Y lo dijimos, la palabra de Dios al principio, el plan de salvación era para los judíos primeramente, pero debido a la dureza del corazón de ellos, del rechazo de la palabra de Dios también, ellos eran unos menospreciadores. Y como ellos menospreciaron, ellos mismos se sentían indignos. De hecho, es que muchas veces, y esto ya se aplica hoy en día para el creyente, nos debemos de acercar con humildad al Señor, con sabiduría, principalmente cuando nos dirigimos a Él a través de la oración, del clamor. Y muchas veces por humildad nosotros nos sentimos indignos, porque realmente así somos. Por misericordia es que nosotros tenemos vida. Él nos rescató de la vana manera de vivir
heredada de nuestros padres, de los antepasados de ellos. Entonces, nos sentimos indignos, pero aquí hay algo muy importante. Nosotros muchas veces nos sentimos indignos porque somos humildes ante la presencia del Señor. Pero si alguien, independientemente, principalmente si es creyente o no es creyente, se siente indigno, nadie se tiene que sentir indigno a menos que se menosprecie a sí mismo. Y por lo tanto yo te digo, amado hermano, amada hermana, en cuanto a esto que dice la palabra del Señor, de sentirse indigno, ellos a sí mismos, con su actitud, con su rechazo, eran indignos porque estaban contradiciendo, estaban blasfemando. Entonces sí, de hecho, entonces eran indignos. Entonces por ello es que más adelante dice la palabra del Señor que Pablo y Bernabé se sacudieron el polvo de su calzado en contra de ellos, y ya lo vamos acá a estudiar, y vemos que ellos rechazaron la vida eterna. Recordemos que solamente Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Nadie puede ser salvo por obras, por justicias, ya lo hemos dicho, o por considerarse ser buena gente o buenas personas, o sentirnos quizás porque que no hay nadie como nosotros. No, solo a través de Cristo es que nosotros tenemos gracia ante Dios. Y el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, al dar su vida por nosotros y derramar hasta la última gota de su sangre en la misma, para darnos salvación, sanidad, libertad, vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Por lo tanto, yo quiero que leamos estos versículos porque son muy importantes para que entendamos lo que es la vida eterna. Acá, en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos 16. San Juan 3, versículo 16. Es uno de los versículos más conocidos de la Biblia, junto con Juan 14:6. Dice la palabra del Señor acá en San Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es a través de Cristo. Aquí mismo, capítulo 3, versículo 36, dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Miren qué tremendo. San Juan 4, versículo 14, dice la palabra del Señor: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. En el versículo 36, siempre del capítulo 4, la palabra del Señor nos dice: y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Aquí mismo, San Juan 5:24, es un versículo también que es muy conocido y que dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Miren lo que dice la palabra del Señor. Aquí mismo, San Juan 6:40, dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve
al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Miren, amados hermanos, cómo el Señor nos va dando las respuestas a través de su palabra. Capítulo 12, siempre de San Juan, versículo 25. Dice la palabra del Señor: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. En el capítulo 17:3, siempre del Evangelio de San Juan, dice así la palabra del Señor: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y en Gálatas 6:8, también es un pasaje muy conocido, pero que lo vamos a leer para que, a la luz de la palabra, acá en Gálatas capítulo 6, versículo 8, dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces vemos a la luz de la palabra que la vida eterna solamente la podemos obtener a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esto lo rechazaron los judíos en ese momento. Miren qué tremendo. Cuando alguien rechaza abiertamente al Señor Jesucristo, mira lo que se pierde. Porque cuando nosotros andábamos sin Dios, sin Jesucristo y sin esperanza, muchos por ignorancia, otros quizás ya conocían un poco de la misericordia de Dios, pero cuando hay un rechazo por dureza de corazón, es tremendo. Sabemos que la vida eterna ya la obtuvimos, porque tenemos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida, porque nosotros de corazón creímos y lo creemos firmemente, que Él dio su vida por nosotros allá en la cruz del Calvario. Derramó su sangre preciosa. La salvación que es, Él nos salvó de la condenación eterna debido a la desobediencia de Adán. Recordemos lo que la palabra del Señor dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros y nos sana, porque solamente el único que puede sanar las enfermedades del alma, del espíritu y del cuerpo es Jesucristo. Nos da libertad, una libertad verdadera, no aquella libertad que es del mundo, un libertinaje, no. La verdadera libertad nos la da el Señor Jesucristo, porque es el único que puede romper cadenas, herencias de maldición ancestral. Solamente Él puede liberar de cárceles, penitenciarías, calabozos espirituales de maldad a las personas que están en penitenciarías. Muchos no lo saben y otros sí lo saben. Solamente Él nos puede liberar del pecado, de las cadenas de opresión, de las herencias de maldición ancestral. Él es nuestro libertador. Nos da nuestra libertad desde el punto de vista espiritual, terrenal y física. La vida eterna, porque un día la vamos a disfrutar plenamente en la eternidad también, porque la vida eterna ya la tenemos, la hemos ganado y la vamos a disfrutar aún más cuando estemos ya en su presencia, cuando ya le conozcamos a Él tal y como Él es, que el nombre de Él esté escrito en nuestras frentes.
y le veremos a Él tal y como es. Amén, aleluya, gloria a Dios, bendito sea el Señor, aleluya. En cuanto a esto, de este versículo, la Biblia Peshitta, Nuevo Testamento, nos dice: entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: era necesario que a ustedes se les hablara primeramente la palabra de Dios, pero puesto que la rechazan, decidiendo contra sí mismos que no son dignos de la vida eterna, he aquí que nos volvemos a los gentiles. La Biblia, la palabra, dice: en vista de ello, Pablo y Bernabé les dijeron sin miramientos: era nuestro deber anunciaros primero a vosotros el mensaje de Dios, pero ya que lo rechazáis y vosotros mismos os descalificáis para la vida eterna, nos dedicaremos de lleno a los no judíos. Miren, ellos mismos, por eso les mencionaba, amados hermanos, amadas hermanas, ellos mismos se volvieron indignos. Porque no es lo mismo, como lo vuelvo a reiterar, amado hermano, amada hermana, amigo y amiga, cuando nosotros con humildad nos sentimos indignos ante el Señor, pero Él nos hace dignos, porque desde el momento que nos ha hecho ser hechos hijos de Dios, somos dignos de su gracia y de su misericordia. Amén, aleluya, gloria a Dios. Entonces, nos damos cuenta que muchas veces el mismo ser humano escoge deliberadamente y otras involuntariamente su camino, su condenación, tristemente. Entonces, en el versículo 47 dice la palabra del Señor: porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Recordemos que nuestro deber como hijos de Dios y las que son hijas de Dios, debemos de ser atalayas. La misma palabra del Señor nos dice: vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Miren qué privilegio que el Señor nos da cuando nos dice: vosotros sois la luz del mundo. Recordemos que un título divino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, es la luz del mundo. Entonces, desde el momento que Él nos dice: vosotros sois la luz del mundo, nos hace similares a Él. Miren qué privilegio. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Entonces vemos que cuando ellos van a los gentiles, en el caso de Pablo y de Bernabé, nos enseña que el evangelio del Señor Jesucristo es para todos, es universal. Así lo dice Colosenses 1:23. Vamos a leer los versículos para que estemos completamente, ahí sí que, para que nos demos cuenta que es la palabra del Señor la que nos está, el Señor a través de su palabra nos instruye. Y nos dice acá en Colosenses 1:23: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Miren qué hermoso es la palabra. Y en Apocalipsis 14:6 también nos dice acá: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, lengua, tribu y pueblo. Miren, o sea, la misma palabra nos da las respuestas. El Espíritu Santo nos da la revelación. Y es aquí a través de la palabra de Dios. Entonces vemos los mandatos de Dios, la gran comisión, lo que habla San Marcos 16:15. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y aquí mismo
en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. El Señor, antes de ser recibido arriba en gloria, delante de los discípulos, cuando fue recibido, dice la palabra del Señor: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vemos lo que es lo importante, el Espíritu Santo. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, tú que predicas la palabra, hay algo muy importante que todos sabemos. Cuando estamos respaldados por el Espíritu Santo, es algo hermoso, es algo lindo. Porque al final, como siempre lo hemos dicho, los que tenemos el privilegio de tener un ministerio o ministerios, dones, talentos, es porque el Señor nos los ha concedido. Entonces los tenemos que poner a trabajar. Y si tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, Él nos respalda. Él nos da todas las armas necesarias para que nos podamos nosotros desenvolver. Y aquí mismo, lo que decíamos al principio, el Señor nos ha puesto como luz para los que están a nuestro alrededor, empezando por nuestra familia, en el trabajo, con los vecinos, y si tienes inquilinos, con las amistades. Nos escuchen o no nos escuchen, se burlen o no se burlen, nosotros tenemos un mandato del Señor. Y dice así en San Mateo, acá en San Mateo, capítulo 14, 16, la palabra del Señor. San Mateo 14, acá en San Mateo, es muy importante porque nos habla de la luz espiritual que estamos mencionando. Aquí mismo en San Mateo 14, 16. Vamos a ver, sí, San Mateo. Vamos, San Mateo 14. No, estamos en San Mateo, sí es 14. Permítanme, amados hermanos. No encuentro, pero sí es un pasaje muy conocido que nos habla de la luz espiritual. San Mateo capítulo 14. No, entonces no es San Mateo, amados hermanos. Vamos a Efesios 5:8. Efesios 5:8, la palabra del Señor acerca de lo que estamos acá estudiando. San Mateo 5:8 dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Debemos de ser luz para los demás, que nuestro testimonio sea el que hable. Porque muchas veces, por el mal testimonio, muchas almas se alejan. Entonces nos damos cuenta aquí también en Filipenses capítulo 2, versículo 15. Nos dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. O sea, de el testimonio que nosotros demos, muchas almas pueden ser ganadas para el Señor. Y tristemente muchas veces, por el mal testimonio, lo decíamos al principio de este versículo, se pueden perder almas. Y recordemos que dice la palabra en el deber de la atalaya, que si no cumple
el mandato, esa sangre será demandada de él. O sea, lo que habla allá en el libro del profeta y sacerdote Ezequiel, del deber de la atalaya. Entonces, en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 5, la palabra del Señor nos dice: porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Entonces, acá confirmamos lo que mencionábamos, que el Señor, lo que decíamos, es San Mateo capítulo 5, versículo 14, que nos dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando dice buenas obras en sí, no es que sea, digamos que por buenas obras sabemos que nadie va a ser salvo, sino que es a través del testimonio que nosotros demos, las acciones que nosotros realicemos. Eso va a ser el testimonio por el cual nosotros vamos a hacer luz para los demás. Eso lo sabemos perfectamente. O sea, el proclamar las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Entonces, creo que lo más importante acá la Biblia, la palabra, la versión de la Biblia, la palabra acerca de este versículo nos dice: así nos lo ha indicado el Señor. Te he puesto como luz de las naciones y como portador de salvación para el mundo entero. Y la Biblia, palabra de Dios para todos. Esta versión nos dice: esto es lo que el Señor nos ha ordenado. Te he hecho luz de las naciones para que hagas llegar mi salvación a los lugares más remotos de la tierra. Lo que decíamos, el mandato del Señor, la gran comisión, San Marcos 16:15. Entonces vemos algo muy importante, que debido al rechazo de las buenas nuevas de salvación de parte de los judíos, el apóstol San Pablo y Bernabé fueron a los gentiles. El versículo 48 nos lo dice así: los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Miren qué hermoso. Mientras unos que eran parte del pueblo escogido de Dios rechazaban, los gentiles se sentían alegres. Aún en lo terrenal, muchas veces sucede que muchos no valoran. Quizás cuando alguien le obsequia algo o lo hace acreedor de algo, no lo valoran o lo menosprecian o lo desprecian, mientras que otro no. Otro lo va a tomar, se va a sentir alegre, hasta incluso agradecido con aquello que le den o que le puedan dar en cualquier aspecto. Y eso fue lo que sucedió. Hubo gozo en los gentiles, hubo alegría, hubo un regocijo de recibir aquello tan hermoso, las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Es que lo más hermoso en el ser humano, amado hermano, amada hermana, amigo y amiga, es cuando nosotros llegamos a la luz de Cristo. Es que es algo maravilloso, no hay palabras para poder expresar la gracia y la misericordia del Señor para con cada uno de los seres humanos. Cuando recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida, miren qué regalo que nosotros no merecíamos, pero por misericordia y por gracia, ahora tenemos a Cristo Jesús y por ende sus ricas y abundantes bendiciones.
Lo mencionábamos anteriormente, la salvación, la sanidad, la libertad, vida eterna en abundancia, el perdón de nuestros pecados. Entonces vemos que hubo un anhelo, un deseo por escuchar el Evangelio de Jesucristo. Hubo una receptividad espiritual. O sea, cuando alguien tiene el anhelo, el deseo de recibir las buenas nuevas, cuando, amado hermano, amada hermana, cuando nosotros vamos a la iglesia y tenemos hambre, tenemos sed de ir a alabar, de exaltar a Dios, de aprender de Él, de gozarnos, de regocijarnos en su palabra, en alabarle, en adorarle. Entonces, es porque hay un gozo, algo que no tenemos palabras para expresar cuando tenemos aquello de buscar del Señor, y eso fue lo que tuvieron los gentiles. Hubo un avivamiento. Cuando hay hambre, cuando hay sed de la palabra de Dios, es porque el Espíritu Santo está obrando en muchas vidas, está tocando ahí, va abriendo el camino para que cuando Cristo toque a la puerta del corazón de las personas, ya haya un corazón ya dispuesto a recibirle. Entonces nos damos cuenta que son almas ganadas para Jesucristo. El ganar almas para Jesucristo es hermoso, es algo lindo que nosotros debemos. Vemos entonces que ellos, en el caso de los gentiles, acá en el versículo 48 nos dice que y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Por qué? Porque el Señor conoce tu corazón y mi corazón. ¿Quién como el Señor, que conoce hasta lo más íntimo de nuestros pensamientos? Ni bien hemos expresado las palabras, Él ya las conoce. Ni bien nuestros pensamientos vienen al corazón, que están en nuestra mente muchas veces, Él ya los conoce, Él ya lo sabe. Entonces nos damos cuenta que hubo algo hermoso ahí. Hubo un anhelo por la palabra. Y nos damos cuenta en el versículo 49. Dice la palabra del Señor. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia de Antioquía. Entonces vemos que había gozo, había regocijo, había algo tan hermoso que definitivamente no hay palabras para expresar. Glorificaban a Dios. Es que cuando le damos la gloria a Dios y lo hacemos de corazón, es algo maravilloso, porque a través de darle la gloria a Dios, estamos reconociendo que Él es el todo para nosotros. Y por lo tanto, miren qué hermoso es. Y en el versículo 49, la palabra del Señor nos dice, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Y en el versículo 50, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Mira, qué tremendo. Vemos que se llenaron de celos. Se llenaron, llegó al colmo como lo decíamos anteriormente. Miren unos hombres malvados, unos agitadores, soliviantadores, el instigar a las personas negativamente. Aún en lo terrenal, cuando hay protestas, cuando hay manifestaciones, ya sea aunque tengan razón o no la tengan, siempre muchos gobiernos dicen, es que ahí hay infiltrados, es que ahí hay agitadores, ahí van instigadores, y ciertamente así es. Desde el punto de vista terrenal y espiritual sucede también. Aquellos que les gusta meter cizaña, los judíos eso hicieron, soliviantaron los ánimos, fueron a agitar
fueron a instigar a las personas. Miren qué tremendo. Ellos, tristemente, tenían un espíritu contencioso. ¿Y qué es un espíritu contencioso? Sabemos que es alguien que le gusta las rencillas, o lo que nosotros conocemos en nuestro país como hacer líos, que le gusta andar en pleitos. Ese es parte de un espíritu contencioso. La gente contenciosa tristemente ignora cualquier punto de acuerdo y se fija solamente en las diferencias. Por eso es que ellos rebatían y contradecían el evangelio que estaba siendo predicado por el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque tenía un espíritu contencioso. Y el contencioso, miren, el contencioso, él cree tener las respuestas o los razonamientos o las ideas que él piensa que son. ¿Por qué? Porque él está contradiciendo. Entonces, él definitivamente considera correcto solo lo que el espíritu incorrecto que él tiene. Y así estaban los judíos. O como muchas veces en el término terrenal, cuando dicen un refrán de algún asunto, pero esto se lo cree él, dice. Y aunque no sea real, pues si esto estaba sucediendo con los judíos, que no solamente instigaron a la población con engaño, con blasfemia, para que el apóstol Pablo y Bernabé se fueran de ese lugar. Y nosotros vemos que bíblicamente el contencioso es que por costumbre disputa y rebate contradiciendo lo que otros afirman. O sea, está en un punto negativo. Y vemos que aquí nuevamente vemos lo que es la persecución. Esa persecución que siempre ha existido. Y quiero que, para que nos demos cuenta de lo mismo, aquí mismo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 5, dice: pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndole sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina. Fueron cuando persiguieron al apóstol Pablo y a Bernabé. Aquí en el versículo 19, siempre del capítulo 14, la palabra del Señor nos dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Miren qué tremendo, miren qué tremendo. En el 16:22 de Hechos dice: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Miren hasta dónde estaba la persecución ya. En el capítulo 18, siempre de acá del libro de Hechos de los Apóstoles, versículo 12, dice: pero siendo Galión el procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. En el capítulo 21, versículo 36, la palabra del Señor también nos dice acá: porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: muera. A la que tremendo. En el 23:10, siempre acá de Hechos de los Apóstoles, dice: y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. En 1 Corintios 4:12, en 1 Corintios 4:12
Dice la palabra de Dios acá, 1 Corintios 4:12, dice: nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Miren qué tremendo. Y 2 Corintios capítulo 4 versículo 9. 2 Corintios capítulo 4 versículo 9 dice: perseguidos mas no desamparados, derribados pero no destruidos. En medio de la persecución, el Señor no nos va a dejar. 2 Corintios 11:24, siempre. La palabra del Señor nos dice: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Miren qué tremendo. La persecución que empezó a venir sobre la iglesia, sobre los siervos, principalmente el apóstol Pablo, sobre Bernabé y los demás apóstoles y todos los siervos y todas las siervas que el Señor levantó en ese momento. Vemos que entonces el apóstol Pablo y Bernabé fueron expulsados de Antioquía, de Pisidia, debido a que estos malos judíos principalmente soliviantaron los ánimos, instigaron a la población a expulsar. Pero esto es porque el enemigo, que el Señor lo reprenda, siempre busca la forma de que cuando la luz de Cristo empieza a llegar a las personas, siempre va a tratar la forma de levantarse. Pero la palabra del Señor dice que mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo, y por lo tanto nuestra fe, nuestra confianza plena está en el Señor, que Él no va a permitir más allá de lo que Él pueda permitir en algún momento con sus hijos y con sus hijas, y aún con personas inconversas. Entonces nos damos cuenta, amado hermano, amada hermana, qué tremendo esto, que estos hombres malvados hicieron cosas que no debían de hacer. En el versículo 51 dice la palabra de Dios: ellos, o sea, el apóstol Pablo y Bernabé, entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Vemos que aquí hay algo muy importante: el sacudirse el polvo de los pies. Esto es algo muy conocido. Lo vamos a leer para que tengamos una suficiente guianza, para que lo podamos entender a amplitud, porque es muy importante. San Mateo capítulo 10, versículos 14 y 15. Dice: y si alguno no os recibieren, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Miren qué tremendo. Eso lo dijo el Señor cuando mandó a los 70 a que fueran a predicar el evangelio. Y vemos esto, que el sacudirse el polvo de los pies, esto es un simbolismo en los judíos. El pueblo judío, sabemos que muchas veces despreciaban a los gentiles, los consideraban indignos o inmundos. Y era una costumbre para ellos el sacudirse el polvo de los pies al salir de un lugar gentil principalmente. Y al hacerlo, esto significaba que se sacudían toda aquella mala influencia o aquello malo, y que al sacudirse en contra de Dios se lo devolvían, por decirle algo. Entonces, ellos se sacudían hasta las sandalias y el polvo. Eso era, y recordemos que eso fue un mandato que les dio el Señor también a ellos, porque sabía de la dureza del corazón de muchos. Y esto fue lo que pasó en este lugar, que el apóstol Pablo y Bernabé hicieron esto, y lo hicieron en una forma correcta, porque así lo enmarcaba en ese momento la situación.
Y nos damos cuenta que en ese lugar, Iconio, que era una ciudad y que del idioma griego, Iconio es Iconion, que significa imagen pequeña. Esta ciudad importante estaba en Asia Menor, lo que hoy es Turquía, en una planicie de Licaonia. Y además algo muy importante, que Iconio era la capital de Galacia. Recordemos que allá había, en Galacia había también una iglesia en la cual el apóstol Pablo escribió también, y él estuvo ahí en ese lugar contendiendo en contra de los judíos que querían judaizar a los creyentes. Entonces vemos que en la actualidad esta ciudad se llama Konya, K-O-N-Y-A, y que está localizada a 240 kilómetros al sur de Ankara, la capital de lo que hoy es la República de Turquía. Entonces nos damos cuenta, a la luz de la palabra, esto que estos varones, estos siervos de Dios, al apóstol Pablo y Bernabé, tuvieron que hacer. La Biblia al día, en cuanto a esto, dice: ellos por su parte se sacudieron el polvo de sus pies en señal de protesta contra la ciudad y se fueron a Iconio. La Biblia Peshitta, Nuevo Testamento, dice: y cuando ellos salieron, sacudieron contra ellos el polvo de sus pies, luego llegaron a la ciudad de Iconio. La Biblia Nueva Versión Internacional Castilian dice: ellos por su parte se sacudieron el polvo de los pies en señal de protesta contra la ciudad y se fueron a Iconio. Entonces ahí nos damos cuenta, amado hermano, amada hermana, porque ellos se sacudieron el polvo de sus pies en contra de esa ciudad, como protesta por haber rechazado las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Entonces, en el versículo 52, y aquí algo muy importante, quiero que pongamos mucha atención, amado hermano, amada hermana, amigo y amiga. El versículo 52, la palabra nos dice: y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Lo mencionamos. Cuando tú le sirves al Señor, principalmente en cualquier privilegio, en cualquier don o talento que te haya dado, pero principalmente cuando se predica las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús, cuando el siervo o la sierva que lo hace está lleno del gozo del Señor y la guía, la llenura del Espíritu Santo, es algo muy importante. Estos varones estaban llenos del Espíritu Santo. Ellos se gozaban y por eso es que el Señor los respaldaba. Hoy en día el Señor nos respalda, no importa las circunstancias negativas. Y por eso quiero que pongamos mucha atención a esto. Lo que les decía, Pablo y Bernabé estaban llenos de gozo, llenos del Espíritu Santo. Y lo vuelvo a reiterar, en medio de obstáculos, de persecuciones, de los malvados, siempre va a prevalecer Dios. Va a prevalecer el Evangelio. Va a prevalecer Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el poderoso de Israel, el León de la tribu de Judá, el Espíritu Santo. Quiero que me acompañen al segundo libro de las Crónicas de los Reyes de Israel, capítulo 14, versículo 11, porque tiene relación a lo que estamos exponiendo. Dice así la palabra del Señor. Segundo libro de las Crónicas de los Reyes de Israel, capítulo 14, versículo 11. Y clamó Asa a Jehová su Dios, y dijo: Oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso, o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos. En tu nombre
venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, este versículo nos habla del periodo del rey Asa, cuando fueron a una batalla y el rey Asa y el pueblo de Judá se encomendaron a Dios. Y hemos leído algo muy importante, que el rey Asa clamó a Jehová, dice, por ayuda. Y hoy que estamos en ese momento del periodo del rey Asa, el pueblo de Judá y también las 10 tribus del norte, o sea, el reino de Israel, también estaban bajo la ley mosaica. En ese momento todavía el Señor y Salvador Jesucristo, el Hijo de Dios, no había venido a la tierra. Y el pueblo de Israel, su fe y su confianza, tenía que estar en el único Dios verdadero, en Jehová de los ejércitos, nuestro Creador y Padre Celestial. Y por lo tanto el rey Asa clamó a Jehová, dice la palabra, para ir a la batalla. Y dice que se apoyaron en el nombre de Él. Hoy estamos bajo la gracia de Dios, en la justicia de la fe, en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y hoy, en medio de persecuciones, en medio de circunstancias adversas, nosotros clamamos a nuestro Dios, clamamos a nuestro Padre Celestial. Y hoy le decimos: ayúdanos, Señor, porque en ti nos apoyamos, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo. Y venimos contra este ejército, y no prevalezca contra ti el hombre, ni nada ni nadie. ¿Por qué? Porque tú eres Señor mío y Dios mío. No importa las persecuciones que tengamos que soportar, no importa lo que se nos venga, pero si nos apoyamos en nuestro Dios y en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Verbo de Dios, el poderoso de Israel, el león de la tribu de Judá, el hombre, la mujer, nada ni nadie va a prevalecer en contra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así como estos judíos rechazaron en su momento la ley, a Dios, y les vino lo que les vino, y hoy sufren las consecuencias, lamentablemente. Pero Dios no los va a dejar, Dios no los va a desamparar por su promesa hecha a Abraham. Y hoy nosotros los gentiles tenemos acceso a la gracia, a la misericordia en Cristo Jesús. Apreciemos, valoremos, y que cada día la perseverancia en la fe, la comunión continua, el agradar y obedecer al Señor nos va a traer la victoria en Cristo, y recibiremos las ricas bendiciones que el Señor nos ha prometido, no solamente para esta vida terrenal, sino para la eternidad, la vida eterna. Ya la tenemos, ya la estamos viviendo, porque somos hechos hijos de Dios. Y lo volvemos a reiterar y lo hemos dicho siempre: somos seres imperfectos, en una o en otra manera fallamos, pero el centro y la razón de nuestro existir es Jesucristo, el Hijo de Dios. Por lo tanto, este pasaje que nos habla del rey Asa
y que hoy lo hemos aplicado a este último versículo que hemos leído y estudiado. Yo te digo, amado hermano, amada hermana, no importa qué momentos estemos pasando. Quizás no tenemos trabajo, quizás hay enfermedad, quizás hay escasez o problemas familiares, o quizás estamos pasando por una prueba, por una tribulación o por un desierto. No importa, si nos apoyamos en el Señor. La palabra del Señor nos dice en el Salmo 91, 1 y 1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Recordemos también, el Señor nos dice, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Por lo tanto, amado hermano, amada hermana, hoy hemos estudiado estos versículos y es mi anhelo, es mi deseo que sean de bendición, que esta palabra la pongamos por obra y que en cualquier momento sabemos que el Señor viene pronto por su iglesia. Velad y orad, dice el Señor, y por lo tanto yo te puedo decir, amigo y amiga, si no conoces de Cristo, a través de estos versículos has escuchado a aquellos que estaban en el judaísmo siendo gentiles, escucharon las buenas nuevas de salvación y creyeron y fueron ganados. Esas almas fueron ganadas para Cristo porque hubo disposición, hubo receptividad espiritual a recibir las buenas nuevas de salvación. Y hoy en día el Señor te habla. Hoy es el día. Por lo tanto, hoy el Señor te pide tu corazón y te puedes acercar a Él, porque la palabra de Dios dice: venid luego y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Tu palabra, Señor, también nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y la palabra del Señor también lo dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Por lo tanto, ahí está. Que esta semilla quede en tu corazón, ahí donde quiera que te encuentres. Amado Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad que nos has dado en este tiempo. Gracias por el estudio de tu palabra, Señor, porque a través del Espíritu Santo es revelada. Yo te pido, Señor, que estos estudios bíblicos sean de bendición, porque los hacemos con amor, con temor de Dios, con amor al prójimo, con humildad, con esfuerzo, con dedicación. Como seres humanos en algún momento nos podemos equivocar, pero sabemos, Señor, que el Espíritu Santo está a nuestro lado para respaldarnos y corregirnos muchas veces. Todo estorbo, toda maldad, toda perversidad sea sujetada, sea reprendida, sea destruida, sea echada fuera en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, por aquellos y aquellas que no te conocen, que a través de estos estudios bíblicos, Señor, tú les toques su corazón y que puedan llegar a tus pies, que puedan salir de la oscuridad y llegar a tu luz admirable, Señor Jesús. Te pido que les toques su corazón, allí donde quiera que se encuentren, Señor. Tú conoces el corazón de cada uno de nosotros y por lo tanto yo te pido, Señor, ahí donde quiera que se encuentren, que tengas misericordia y si es preciso, que sean ganadas esas almas para ti, Señor, para el reino de los cielos, para que puedan ser útiles también. Así como un día, Señor, tú tocaste a la puerta y llegaste a mi vida, así te pido que lo hagas con mi familia, por la familia de mis hermanos, de mis hermanas en la fe, que todavía no te conocen,
de cada pueblo, tribu, lengua y nación, Señor. Te pido por Israel, tu pueblo escogido, por Guatemala, por todas las naciones, las familias de la tierra, en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y bajo la guía del Espíritu Santo, el Consolador. Gracias, Padre, gracias, Señor Jesús, gracias, Espíritu Santo. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos y te exaltamos, Señor. Amén y amén. Será hasta una próxima oportunidad que estaremos nuevamente, y si el Señor también no ha venido por nosotros a su iglesia. Que Dios les bendiga. Jesucristo les ama. Sean llenos del Espíritu Santo, y lo reiteramos nuevamente. Nuestro deseo y nuestro anhelo es que estos estudios bíblicos sean de bendición, porque lo hemos elaborado con todo el amor, el temor de Dios, amor al prójimo, con humildad, con esfuerzo, con dedicación. Y si en algún momento nos equivocamos, somos seres humanos, y ustedes nos lo pueden hacer llegar, sugerencias, o en algún momento si hemos cometido un error involuntario, háganoslo llegar, porque nosotros también estamos aprendiendo. Y dice la palabra del Señor, orando unos por otros, exhortándonos unos a otros, sobrellevando los unos las cargas de los otros. Que Dios les bendiga. Jesucristo les ama. Sean llenos del Espíritu Santo. Amén, amén, amén.